Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea Argentina. Estamos con una cantidad de novedades importantes. Bastantes. En la economía, y Economía, también en la política. En la economía hay muchas novedades. Creo que la que más resuena hoy son las novedades referidas al empleo. Se conocieron las cifras de empleo y desempleo del tercer trimestre, donde el desempleo sube de 6,8% de la población económicamente activa en el tercer trimestre de 2013 a 7,5% en este año, pero donde desaparecen 300.000 puestos de trabajo de la economía. Es decir, hay 300.000 personas menos en el mercado laboral. Y el INDEC, ¿Y a dónde se fueron? El INDEC reporta que el desempleo sube solamente en 60.000 personas, porque las otras personas decidieron, las otras 240.000 han decidido dejar de buscar trabajo, no quieren trabajar, ya les ha ido para no tan ayudar bien. A los periodistas europeos. Exacto, para no ayudar a los periodistas europeos, les ha ido tan bien en estos años que han dejado de trabajar. Con lo cual, producto de este maquillaje, donde técnicamente lo que ha hecho el INDEC es decir que ha caído la tasa de actividad, la cantidad de gente o que está empleada o que busca trabajo, le ha permitido que el desempleo reportado suba muy poco. Ahora, si uno dejase constante en el mismo nivel la cantidad de gente dispuesta a trabajar que teníamos en el tercer trimestre del año 2013, la tasa de desempleo hoy, en vez de ser 7,5%, sería 10,3%. Una suba fenomenal de más de 3 puntos porcentuales. ¿Eso cuándo se produjo? ¿En un año? En un año. A lo largo de un año. Estás comparando tercer trimestre de este año contra el tercer trimestre del año pasado. Sí, porque las cifras del INDEC sí reconocen una caída enorme en la tasa de actividad, la cantidad de empleados sobre la población total. Lo que nos dice es que, bueno, básicamente la gente no buscó trabajo, no quiso trabajar más. Si uno dejara constante la voluntad de trabajar de las personas en la Argentina, el desempleo en la Argentina hoy sería de 10%, lo cual nos retrotraería al año 2005. Es decir, casi cuando empezaba la década ganada. Entonces, son datos muy importantes, muy fuertes, muy significativos. La subocupación también sube. Ahora ahí hay dos datos. Sí. Uno es el nivel de destrucción de puestos de trabajo. Sí. El otro es la mentira. El otro es la mentira. Porque en realidad Axel Kicillof se incorporó al Ministerio de Economía con la bandera de transparentar los números del INDEC. Bueno, acaban de promover a Norberto Iscovich como director del INDEC. Es el emblema de la mentira. Es el emblema de la mentira. Ahora, la pregunta que te hago es esta. ¿Vos suponés que el próximo gobierno, el próximo presidente va a llegar y va a decir la verdad de entrada sobre los números? Sí, yo creo que sí, pero porque yo soy una persona genéticamente optimista. Entiendo al que pueda desconfiar de eso, pero yo creo que también... Porque la tentación es muy grande, ¿no? Yo creo que no, porque hoy ya todos nos manejamos con las cifras que produce el sector privado y además quien entre es como cuando entró la nueva gestión a River, vamos a auditar a Pasarela, ¿no? Entonces el que entre va a querer mostrar que el desempleo realmente era de 11%, que tal vez sea el nivel que tengamos el año que viene, y no 8 como van a mostrar las cifras oficiales, porque si no... ¿Qué efecto tendrá esto sobre los reclamos salariales de fin de año, el bono y las paritarias que están abiertas en algunos gremios? Yo creo que... ¿Va a ser disciplinario? ¿Va a ser que los sindicalistas se moderen? ¿Vos pensás que estos datos son conscientes en el mercado laboral y en la dirigencia sindical de que hay este nivel de...? Lo que hay es un problema real de empleo en la Argentina y eso es lo que está determinando el reclamo del bono o el no reclamo del bono, no que se haya conocido esta cifra, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucha heterogeneidad sectorial hoy en la Argentina y hay sectores que resisten el pago de un bono y hay sectores que no lo resisten. Y creo que, digamos, un empleado de la industria autopartista, veo difícil que sea muy insistente en pedir un bono cuando su puesto de trabajo esté en peligro, cuando ya ve que desde hace 2 años que le cortaron las horas extras, que suspendieron a 1/3 de sus compañeros y que han empezado a despedir a otros. Bueno, esta es una de las novedades, digamos. La primera novedad que tenemos desde el punto de vista de la economía es que el pleno empleo
pasó. Esta es una novedad. Y es una novedad que empieza a desafiar uno de los mitos de la economía kirchnerista, que es el del pleno empleo. Hay otro dato que desafía también el mito, otro de los mitos de la economía kirchnerista, aunque no es una novedad, y es el ritmo que está cobrando el endeudamiento durante este año. Este año la Argentina ha colocado deuda por 19.132 millones de dólares, excluyendo la deuda que se emitió para pagarle a YPF. Esa la separo porque la cambiamos por una empresa que queríamos, nos la compramos. Después vamos a discutir con uno de los Sí. polemistas en esa Ahora, situación. si uno computa la deuda que han emitido el tándem Banco Central Tesoro este año, Es decir, Levax más bonos, no solo Levax, porque el Central está tomando otro tipo de deuda contra el Banco de Francia Correcto. y contra China. Entonces, el Banco Central este año ha pasado su stock de letras, que le coloca especialmente a los bancos, de 100.000 millones de pesos a 240.000 millones de pesos. Digamos, Más los bonos del Tesoro, que son... más el swap con China, más los 1.600 millones de dólares que tomó contra el Banco de Francia, y el Tesoro, con las colocaciones de bonos vinculados a la depreciación del tipo de cambio oficial, más otros bonos ajustables por tasa Badlar que colocó en la primera mitad del año. Entre los dos, el Central colocó unos 13.000 millones de dólares y el Tesoro unos 6.000 millones de dólares, equivalentes porque casi todos fueron pesos. O sea que este año el Estado se endeudó, el gobierno se endeudó en 19.000 millones de dólares. En 19.000 millones de dólares. ¿Contra cuánto del año pasado? Menos 300. Es decir, cero deuda colocada el año anterior. ¿Qué implica este cambio? Bueno, implica una política más preocupada por la defensa de las reservas. Este año las reservas están cayendo 2.000 millones de dólares en lo que va del año, cuando el año anterior habían caído unos 8.000 millones de dólares. Porque la política era, imprimo pesos, recordemos que hasta noviembre estaba Mercedes Marcó del Pont, imprimo, y no los retiraba del mercado con Levax, sino que esos pesos eran retirados cuando esos pesos atacaban al Banco Central demandando importaciones. Entonces, a través de la venta de dólares por esos pesos, bajaba el nivel de pesos y se terminaban perdiendo reservas. Ahora, lo que hace el gobierno es ir a buscar a los pesos antes de que ataquen las reservas, mediante las Levax, es decir, emite y después los retira, o logra emitir un poco menos cuando el Tesoro se empieza a financiar con deuda en vez de con emisión. Bueno, básicamente entonces estamos ante dos rostros de la recesión. Estamos Es ante decir, la dos rostros destrucción de empleo y el endeudamiento. Y el endeudamiento para evitar caída de reservas. Violento endeudamiento este año, y nos encontramos entonces con un gobierno que está con problemas de empleo, cuya prioridad número uno hoy es defender un tipo de cambio fijo en 8,50. Esa es la principal variable que mira hoy el gobierno. Mirando esa variable, dejó que ajusten muchas otras. Por Como la ejemplo, convertibilidad. reprimió las importaciones a un nivel tal que destruyó el nivel de actividad y el de empleo, y entonces eligió como variable objetivo el tipo de cambio, dejó que ajuste todo lo demás. Lo vemos ahora en el empleo, pero, digamos, es algo tan inasible que creo que el gobierno va a seguir priorizando. Bueno, es inasible, ahí pasamos al otro tema. Es inasible porque todavía la Argentina no cuenta, a mi juicio, con un sujeto que lo narre todo esto. Así es. Coherentemente. Ujú. Entonces, la pregunta que hay que hacerse hoy es quién es el adversario más corrosivo del gobierno, dónde está el desafío más importante que enfrenta Cristina Kirchner. Paul Singer. Si está en la economía y está en los efectos recesivos que tiene la política económica, si está en la estrategia que han elegido para conseguir dólares, que es armar una gran recesión. Dentro de este macro problema, obviamente, está como una de las variables del Así problema la relación con los holdouts, o si está en la oposición política que logre armar un instrumental, digamos, de expresión de la gente, de diagnóstico de los problemas, de explicación. Un error
no explicado por la oposición en términos políticos es menos error, y creo que el gobierno puede cometer mucho más errores porque no está esa narración alternativa, no hay otro relato, digamos. Y creo que este es el tema que domina esta semana. Así es. Que se lo está viendo desde la perspectiva, a mi juicio, muy estrecha, muy restrictiva, y si uno quiere, desde este punto de vista incomprensible, de ver el problema como un problema de la interna radical. Y en realidad lo que se está escondiendo detrás del debate radical, que es lo que ocurrió ayer en San Fernando, es básicamente si el no peronismo, o dicho de otra manera, si la sociología que no tiene simpatía por la modalidad del peronismo, expresada en este caso por el kirchnerismo, y eventualmente por Massa, va a tener un instrumento competitivo de expresión. Es decir, si esa corriente no peronista que expresa por un lado el PRO y por otro lado la expresa UNEN, y dentro de UNEN la columna vertebral de UNEN, que es el radicalismo, va a lograr en una de las dos variantes, o articulándose ambas entre sí, dotar a ese electorado o a ese sector de la opinión pública de un instrumento competitivo para acceder al poder en diciembre del año que viene. Esta pregunta se vuelve más importante contra el telón de fondo de lo que pasaría si esto no sucede. Y lo que pasaría si esto no sucede, a mi juicio, es una reunificación del peronismo, gane Massa o gane Scioli. Es decir, si el radicalismo con UNEN o el PRO, cualquiera de los dos, sale tercero y cuarto en la elección, y tenemos un balotaje entre dos formas de peronismo, ese balotaje va a determinar que los diputados de Massa seguramente se van a sumar al candidato del Frente para la Victoria, supongamos que es Scioli, o que los diputados de Scioli y los que hoy son de Cristina se van a sumar a un gobierno de Massa. Sin duda. Eso significa que la Argentina va a estar, si no logran hacer esto que están discutiendo hacer los radicales y por otro lado el PRO, etcétera, va a estar ante algo desconocido, que es un gobierno peronista con, si no 2/3, la posibilidad inmediata de tener 2/3 en el Congreso. Y creo que este es una perspectiva, es un horizonte que en general a la oposición al gobierno no le preocupa demasiado, porque fantasea con que total ese gobierno va a tener ideas más bien parecidas a las de la oposición. Y entre otras cosas no se va a quedar con tu casa, que es un tema muy importante, ¿no es cierto? El tema de la propiedad, el tema del Estado, digamos. Y hay una cuestión ideológica, de afinidad ideológica, digamos, entre mucha gente que le puede gustar el PRO y le puede resultar menos agresivo Massa. Así es. Ahora, estaríamos ante un animal desconocido, que no sé qué sería. Sería Putin. Bueno. Sería una especie de mega Uribe sin la institucionalidad colombiana. ¿Qué sería eso que viene? Bueno. Entonces, cuando uno se hace esta pregunta, empieza a advertir que lo que se está discutiendo en el radicalismo, las dificultades de comprensión dentro del propio partido, con UNEN, la enorme deficiencia estructural que tiene PRO como organización política, tan vinculada al marketing, tan poco vinculada a lo territorial, plantea una incógnita enorme sobre la posibilidad o no de que la democracia argentina recupere competitividad y por lo tanto equilibrio de poder. Podríamos decir que después de 2015 vamos a tener dos reunificaciones. Una que va a ser positiva, que es la del tipo de cambio, y una que nos puede poner en un escenario de mucha hegemonía política, probablemente con una economía más ordenada, pero donde la Argentina va a seguir sin poder reconstruir un sistema de pesos y contrapesos, de institucionalidad, de equilibrio de poder. Bueno, vamos a ver qué piensa de todo esto Facundo Suárez Lastra, que es un caracterizado dirigente del radicalismo, exintendente de la Ciudad de Buenos Aires, y después de hablar con Facundo vamos a estar con Pancho Olivera, vamos a repasar la vida empresarial de estos días, Carola, los tweets, la década ganada, pero ahora vamos a hablar de la oposición. Buenas. ¿Cómo está Facundo? Bien, ¿Qué tal, muy Facundo? bien. ¿Bien? Bien. Después de ver el análisis sobre la oposición, veo que la preocupación que yo tenía era compartida. Yo estaba muy preocupado antes de la reunión del radicalismo porque creo que el gran aporte del radicalismo a la oposición era precisamente lograr unificarla, porque lo que hace poderoso al peronismo en su versión kirchnerista y al que pudiera venir fuera Massa o Scioli, porque el peronismo disciplina en el poder. Peronista Massa, peronista Scioli, disciplina, se acabó la oposición interna, como ustedes decían.
Y lo que potencia eso es la fragmentación de la oposición, la incapacidad de la oposición de buscar comunes denominadores. Es imposible ganarle a una fuerza política que tienen la misma boleta electoral, el apoyo de la misma boleta electoral a Ebe Bonafini y a Scioli. Si nosotros, el espacio opositor, somos tan quisquillosos, cuidadosos y buscando diferencias. Hay peronismo por 100 años si no cambiamos. ¿Cuál es la mejor ingeniería electoral para eso? Para mí, ¿Pre-paso, post-paso? No, para mí es la paso. Digamos, para mí, yo soy de los que creen que no podemos correr el riesgo de que se produzca el escenario de balotaje con dos versiones peronistas. Hay una demanda de la sociedad, la sociedad ya ha planteado el cambio, la necesidad del cambio, la exigencia del cambio, y se necesita que la política, que los políticos, cumpliendo las reglas más elementales del arte, el debate, el encuentro, la discusión, la expresión de nuestras propias diferencias, como hicimos los radicales ayer. Hubo 80 dirigentes discutiendo durante 7 horas, se plantearon distintas posiciones y se llegó a la conclusión de que era imprescindible activar como capital político la unidad del radicalismo. Sin unidad del radicalismo, UNEN es otra cosa, y sin cambiar las reglas de UNEN, que por definición, Frente Amplio UNEN, como escribió Sánchez el otro día, tiene que ser amplio, tiene que ser un frente, tiene que ser un amplio y no tiene que ser sectario. ¿Querés contar cómo van a cambiar las reglas, Facundo? Porque la mayoría de la gente no lo sabe. Bueno, es que las reglas de UNEN son, yo diría, producto de un momento, sí, son igualdad de representación de las distintas fuerzas que la integran. Entonces, es decir, Libres del Sur tiene la misma representatividad que el radicalismo. El radicalismo cambiar las reglas de UNEN es terminar con UNEN, exacto, en realidad. Sí. Es terminar con la lógica con que se ha venido manejando UNEN. Pero vos creés que cuando le digas a Tumini vos vas a tener una representación de uno contra, no sé cuál es la proporción, 10 radicales, un Libres del Sur, uno de Solanas, no sé, pongamos, bueno, ¿ellos van a querer quedarse ahí o va a hacer más negocio reclamar por su identidad más de izquierda afuera? Bueno, ese es un problema de ellos. Yo creo que lo central es una diferencia política. Quienes tenemos vocación por disputar el poder, hambre de poder para cambiar las cosas en la Argentina y darle forma política a este deseo de cambio de la sociedad, que esto tiene que estar articulado en propuestas concretas de cómo se construye poder político para hacerlo. Acá estamos frente a la posibilidad no solamente de hacer una excelente elección, llegar al balotaje y ganarlo, sino de quedarnos con 9 o 10 gobernaciones. Ya el solo hecho de que, aunque se perdieran las elecciones, la oposición tuviera 9 o 10 gobernadores y tuviera políticas coordinadas en diputados y en senadores, cambia la ecuación de poder en la Argentina. En esa ingeniería en la cual el radicalismo más sus aliados va a una paso con la oposición no peronista, ¿es para construir un gobierno de coalición que llega a esa coalición del Ejecutivo o donde la coalición es a nivel parlamentario y el Ejecutivo es de quien gana? Para mí no hay gobierno futuro sin una coalición profunda, digamos. Para mí tiene que ser... yo estoy avanzando un poco más desde mi perspectiva de lo que el radicalismo resolvió ayer, obviamente. Esta es mi... Facundo Suárez Lastra, exactamente, ¿no? Por eso. Digamos, esto se va a decidir luego en la convención. Sí, de todos modos, ¿cómo sería lo que estás planteando? Vos estás planteando un paso entre UNEN o lo que quede de UNEN y el PRO. Y el PRO. Y el PRO, exactamente, donde ¿Con fórmula del PRO contra una fórmula de UNEN o puede haber fórmulas cruzadas como hubo en la capital? No, yo prefiero fórmulas propias. Hubo un consenso en el radicalismo ayer de que los radicales votamos dirigentes radicales en la primaria abierta y luego acatamos el resultado de ese espacio que unifique la oposición. ¿Pero se habló de eso, digamos? Sí, se habló. Se habló de... No, del PRO no. No, pero por eso se habló de votamos dirigentes radicales. No votamos dirigentes radicales en la interna contra el PRO. No, en las PASO. Él está yendo, por eso dice yo voy más adelante. Para mí, lo lógico, aparte porque lo que se resolvió da espacio para que se siga debatiendo. Esto no es para romper, esto lo contrario, para decir, a mí me parece que no alcanza con el punto que es un paso muy adelante, se unificó, hubo una gran madurez en el debate, yo creo que debatiendo, encontrando argumentos de uno y otro que son muy válidos unos como otros, pero vamos encontrando diferencias, decíamos lo de Tumini. Yo no tengo vocación testimonial. Nosotros no estamos para marcarle los tiempos al futuro gobierno peronista. Yo creo que si hay un 60% de la sociedad argentina que tiene una mirada opositora y es absolutamente crítico al gobierno y no se siente peronista, hay una exigencia del espacio no peronista de lograr el punto de acuerdo que construya eso una alternativa de poder real. Y para mí eso es un acuerdo político que el Frente Amplio UNEN
invite también a PRO a participar, extendiendo la convocatoria para unificar el espacio opositor y hacerlo más competitivo y evitar el riesgo de quedar afuera toda la oposición de la posibilidad del balotaje. Y eso integrando gobiernos, digamos. Me parece que el que gana en el mismo espacio tiene que estar comprometido como si fuera un sistema parlamentario. Ahora te quiero hacer un par de preguntas integrando sobre las cosas que están gabinete, diciendo. con acuerdos en los Vos bloques decís, legislativos. toda la oposición, quiere decir que vos a Massa no lo considerás oposición, No, lo para mí considerás una variante para del mí es una oficialismo. variante del peronismo, son frente a renovación del peronismo. Yo creo que al peronismo no hay que renovarlo, hay que superarlo. Ahora, pará, déjame agregarle una. ¿Cómo haces para ir a una interna contra el PRO si, mientras tanto, a nivel de las gobernaciones puede haber candidatos a gobernadores radicales cerrando con Massa? No, cerrando con Massa es al revés. Y el orden de los factores altera el producto. Sí. Porque si el candidato que le puede ganar a lo peor del feudalismo peronista es radical, y hay 10 provincias de Argentina donde eso sucede, los únicos que le pueden ganar son los radicales, y Massa y Macri no existen. Entonces, que ellos Está lo bien, apoyen... pero en las legislaturas provinciales, ¿qué vas a llevar? ¿Masistas o macristas? Bueno, yo digo... es más difícil negociar después ir a una interna con el PRO. Eso se discutió y se discutió a fondo ayer en San Fernando, y ahí se dio como prioridad y como gran contribución del radicalismo el contribuir generando la mayor cantidad de apoyos para terminar con los peores resabios institucionales que hay en la Argentina. Bueno, ahora te hago otra pregunta. Vos son las planteas la gobernaciones... hipótesis de un diálogo con el PRO. Después Sí. vamos a ir ahí a Sí, otras cuestiones sí. que hay más profundas en ese Sí. tema. ¿Qué haces con Wiener y el socialismo? Donde hoy ya hay tensiones. En Santa Fe hay una noticia importante que los radicales empiezan a decir: queremos por primera vez que haya rotación y ser nosotros los candidatos con el socialismo detrás, cosa que nunca había pasado en Santa Fe, digamos, Bueno, una coalición sí. donde siempre el candidato a gobernador es socialista. Sí, entre otras cosas porque ganaron la primaria Sí, abierta, sí, ¿no? sí. Y se lo merecen. Yo creo que con el socialismo, que a nosotros nos importa mucho porque tenemos muchísimas coincidencias, hay que procurar profundizar un debate, como estamos profundizando un debate entre los radicales con nuestros propios aliados, de los aliados de UNE en el de mayor peso específico, al margen de lo que expresa en la política la personalidad, el temperamento y algunas improntas de Carrió que no tienen cuantía electoral, pero tienen mucha profundidad en términos de contenidos y de marcar conceptos y poner pisos para el desarrollo de la propuesta. Y además liberar de culpa, porque que Carrió diga se puede hablar con Macri, libera el radicalismo. Por lo menos a los Si no, te acomplicados... hubiera acusado de narcotraficante por hablar con Macri. Es muy importante eso. Está bien, Te está evitaste bien. un problema importante. Pero yo creo que Carrió expresa con mucha vitalidad cosas muy profundas de deseos de cambio y de asco por la corrupción de los argentinos, y me parece que sea parte de esta fuerza y empuje un Vos perfil decís no de la corrupción, acabas de decir algo interesante, no del gobierno, de la corrupción de los argentinos. Bueno, este gobierno no, cuando lo votaron ya se habían enriquecido, ya eran presidentes multimillonarios y no se hicieron multimillonarios ejecutando hipotecas en una ciudad pequeña donde ningún abogado se hace rico. Lo hicieron con bienes públicos, haciendo lo que Roca jamás se imaginó posible de hacer, que era comprar territorios y venderlos al año siguiente por 70 veces su valor. En ningún país del mundo eso, digamos, Antonini Wilson, contarle los $800.000. Roca tendría que haber inventado a Cencosud antes de ir a la Patagonia. No, pero digo, nada sería necesario si los argentinos tuviéramos la capacidad de expresar nuestro fastidio porque se hiciera tanto abuso del poder como ha hecho esta gente, multimillonarios desaprensivamente utilizando los recursos públicos de sus propios gobiernos. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. Hay una serie muy famosa, Borgen, que ya habla de los gobiernos de la Marqueses y qué sé yo, donde todo empieza con un escándalo porque el primer ministro gasta 2.000 euros en la cartera de su mujer. Facundo, déjame bajarte a tierra de vuelta. Sí, perdón, me fui volando. No, está muy bien. No, se sumergió. En el mapa radical, digamos, ¿cómo ves, no sé, Cobos, Ernesto Sanz, para dónde tira cada uno? Morales, que cerró en... Bueno, esas son prácticamente las tres expresiones que más se notaban. Sí. Hay una cuarta que no estaba presente, pero que está, que son los radical kirchneristas, digamos, que forman parte de... ¿Ya lo nombré a Cobos? No, Morono que no lo nombramos. Ah,
Moró sería el radical kirchnerista, ¿no? Sí, digamos, los que soñaban con un radicalismo dividido, en el fondo les encantaría algunos radicales con más. El gobierno, yo creo que no le ha gustado, no estaba, pero en las cuentas de los que les encantaba el radicalismo fraccionado para que la oposición profundizara su fraccionamiento, era algunos radicales con Macri con el con el radicalismo partido, algunos radicales con Massa con el radicalismo partido, algunos radicales aferrados con Tumini y con Wiener para ir por el 10% de los votos testimoniales y otros con Moró. Era en cuatro la división. Por eso el esfuerzo que ha hecho el radicalismo... Con Tumini y tu radicalismo mini. Lo que pasa es que Tumini, planteándonos la línea, es too much para mí. Ahora te hago una pregunta que va más allá de todo esto. Vos decís, tenemos que hacer un esfuerzo para una operación, no digo calcada, ni siquiera similar, pero digamos, para tener la misma flexibilidad que lleva al extremo el gobierno al poder incluir en la misma lista a Scioli con Eve Bonafini. Yo creo que ahí da para ir más allá en ese problema. ¿Hasta dónde vos pensás que hay tanta diferencia si sacás los estereotipos entre el promedio del PRO y el promedio del radicalismo actual, que no es el radicalismo de los 80 de Alfonsín, que es otro radicalismo, que estaba reunido ayer? Pero para mí la diferencia la dan los votos, digamos. Hablo de ideología. Sí, yo creo que que hay una mirada... Pero además, a ver, y voy a agregar algo, te lo pregunto específicamente a vos, que sos una especie de disidente también interno en relación con muchos temas del partido, como por ejemplo, por eso lo mencioné en la introducción, la cuestión de la estatización de YPF. Sí, que fue un error estratégico del gobierno y del radicalismo de acompañarlo. Eso lo hice público antes de que lo votaran e inclusive tuve respaldo de muchísima gente del radicalismo que le pareció que tenía razón. Fue acompañar una mala praxis, una mala decisión política del gobierno que aparte costó miles de millones de dólares. 5.000 en la versión económica y 8.000 en la versión más ajustada al dato de la realidad. La impericia costó eso, al margen de lo que están costando demás cosas. Pero yo creo que la verdad que existen diferencias, somos distintos, aspiramos a competir, hasta en la forma de mirar el gobierno de la ciudad. Nosotros aspiramos a competir con ¿Cómo el PRO. miras vos, habiendo estado en ese sillón, la gestión de Macri? A mí me parece que, comparada algunas cosas de la impronta política de Macri con las del kirchnerismo, bueno, Macri tiene espacio para hacer pero como gestión en sí me parece que también desaprovechó la década de mayores recursos de la ciudad. Se han hecho cosas de alta visibilidad interesantes que le han generado una buena imagen, pero nadie manejó tanto dinero. Él arrancó con 8.000 millones de pesos de presupuesto y tiene un presupuesto de 56.000, y la verdad que en obras de infraestructura real, de fondo, lo que la capacidad contributiva de esta ciudad ha crecido, me parece que es pobre, pero frente a la necesidad de superar al peronismo y buscar acuerdos que reinstalen la República, generen una política de estabilidad, una pelea en serio con la inflación, racionalidad económica, racionalidad institucional, yo creo que Macri es un aliado. Es un posible aliado con el cual tenemos que conversar. Bueno, muchas gracias, Facundo. Gracias, Facundo. En el próximo bloque seguimos con Pancho Olivera. Ahora venimos. Silfa, laboratorios farmacéuticos auténticamente argentinos. Hoy somos más que una compañía de gas. Somos parte de un grupo energético mundial. Y así, seguimos creciendo, comprometidos con la comunidad y protegiendo el medio ambiente. Hoy más que nunca, nos renovamos. Gas Natural Fenosa, con toda la energía del mundo. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Todos nuestros clientes son millonarios. Tienen propiedades en el exterior. Se codean con artistas. Se dan todos los lujos. En Banco Superviel sabemos que lo que te hace realmente millonario es lo que tenés afuera del banco. Superviel, lo más valioso está afuera de un banco.
En San Martín, asumimos el compromiso con nuestros vecinos de invertir en seguridad. Por eso, construimos el nuevo centro operativo de monitoreo y triplicamos el presupuesto en seguridad, los patrulleros municipales y las cámaras de videovigilancia. Sistema de Protección Ciudadana. Municipalidad de San Martín. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE. Bancor le ofrece líneas de asistencia financiera para el sector agropecuario, adquisición de maquinaria agrícola, capital de trabajo para el sector tambero, compra de insumos agrícolas y tarjeta Bancor Agro. Estamos de su lado. Pancho, ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué novedades hay del mundo de las ¿Empresarial? empresas? Bueno, todos con las mismas inquietudes que los políticos, ¿no? Hoy hubo una reunión en la Unión Industrial en donde un poco se planteó cómo viene el nivel de actividad para el año próximo. Y está complicado, pero además los empresarios un poco se aventuraron a ver qué es lo que puede llegar a decidir el gobierno. Primera conclusión, parece que leyeron todos a Nicolás Dujovne, porque viene un dólar recontrabajo, una moneda fuerte que ellos creen que les va a quitar competitividad. O sea, pequeñas devaluaciones, se acuerde o no con los holdouts, eso para el asalariado puede ser una buena noticia, pero para el empresario no. Ahí confluyen varios fenómenos. Uno, el que mencionábamos antes, el gobierno emitiendo más deuda y controlando más el mercado cambiario. Y un gobierno que empieza a vivir de la credibilidad del gobierno que lo sucede. Donde todos los candidatos que aspiran a suceder a Cristina prometen eliminar el cepo cambiario. Cosa que no es tan fácil, probablemente. Yo creo que no es tan difícil, pero entonces la cuenta que se empieza a hacer es a dónde se reunifica el tipo de cambio oficial y el paralelo. Entonces, si el nivel está en algún lugar entre ambos, y a eso hay que sumarle la inflación del año que viene, lo que se empieza a ver es que el paralelo ya no está tan lejos. Número, Nico, la gente está esperando que digas Queremos el saber número. qué dólar de equilibrio tiene. En el último minuto de Odisea lo vamos a contar, no se vayan. Pero entonces, ese número ya no empieza a estar tan lejos del paralelo, empieza a actuar como centro de gravedad para que el tipo de cambio paralelo, el contado con liquidación, no se muevan tanto, que la brecha pueda estar más estable a pesar del desbarajuste fiscal, y eso le da un puente al gobierno sumando a lo que va puchereando con el swap de China, etcétera, y eso poco a poco lo empieza a incorporar el sector privado y se refleja en la expectativa de devaluación que hoy se ve en dónde están operando los futuros del peso. No solo los locales donde interviene el Banco Central y fija el precio que quiere, sino en los que se operan en Nueva York, que hace 3 meses operaban esperando una devaluación del 70% en un año y ahora operan esperando una devaluación del 38% en un año. Bueno, vos estás igual dando por sentado que el sector privado es uno solo, y ahí tenemos también algunas diferencias. No es lo mismo el dólar para un textil que para una industria automotriz, que para un banco, ¿no? Así es. La semana pasada tuvimos una anécdota muy interesante respecto de lo que se viene, que es que una cámara, la Cámara del Cuero, pidió la aplicación de la polémica ley de abastecimiento. Ah, ¿por primera vez? Por primera vez. Estos muchachos de la Helbard. Claro, exactamente. O sea, estos... La piden los empresarios. Empresarios militantes. Sí, Ellos mismos se definen como sí. empresarios militantes. Fireman, ¿cómo se llama? Bueno. No, ahí tenés Ejera, Silvester. Sí. El que lo plantea es Daniel Doniquian, que es el presidente de la Cámara del Cuero y Afines. Ahí estaba el subsecretario de Comercio. ¿Fabrica látigos? Ahí estaba el subsecretario de Comercio, que debe es el estar segundo. Emilio Yoma ahí también. ¿Sí? Puede ser, no lo sé, la verdad que no sé. Que es el segundo de Augusto Costa, Sí. Ariel Langer. Intervencionismo, perdiendo. Bueno, pero terminar con los 90. Escuchá que es interesante la respuesta de un funcionario que defendió a rajatabla la ley de abastecimiento frente a los ataques de las corporaciones.
esa ley es muy bueno tenerla, contesta Langer, pero... Langer, que es el más agresivo, tiene un gen moreno, Langer, me dicen... Está, exactamente. Es muy bueno tener esa ley, pero es para casos especialísimos, contesta, que es lo mismo que les había contestado Costa hace un mes a las automotrices. Vamos a tratar de que ustedes se pongan de acuerdo, que lo arreglen por el diálogo, dice, en un giro sciolístico, si querés, y de todos modos la Cámara, por supuesto, hizo la presentación. O sea que el gobierno lo ves muy prudente en serio con la ley de abastecimiento. No solo al gobierno, sino también a los mismos empresarios que vienen preparando, el grupo de los 6 viene preparando una demanda a la justicia para pedir la inconstitucionalidad de esta ley, que en su momento, acuérdense que pusieron el grito en el cielo, ya están como más prudentes. La decisión está tomada, pero no se están poniendo de acuerdo en la letra chica de la presentación, y no nos olvidemos que va a ir la presidenta de la conferencia industrial. Entonces no sería extraño que alguien decidiera hacer la presentación después. Claro. Y después ya se diluye todo un poco. ¿Cuándo es la conferencia industrial? El 2 de diciembre empieza, 2 y 3. O sea, la idea es que están postergando la aplicación... No, es en el Sheraton de Pilar. Están postergando en el Sheraton de Pilar. De Sinosi. Sinosi. Claro, exactamente. Sinosi es el empresario que estaba metido por representación de Zanini en la mesa de negociación con los holdouts. Así es. De muy buena relación con la embajada americana. Digamos. Y con Zanini, sobre todo, más que con la embajada americana. Ahora, vos estás diciendo entonces que puede ser que el gobierno esté postergando la aplicación de la ley. Yo creo que lo están administrando. Inclusive para favorecer un reencuentro de Cristina con los empresarios. Sí, y un clima que tampoco al gobierno le conviene que esto sea... Que haya ahora, en otros planos el gobierno está muy agresivo, ¿no? Bueno, en cuanto a intervenciones. Le voltearon la puerta en una casa en Puerto Madero. Sí, lo estaban esperando. El tipo llegó del country y lo estaban esperando. La empresa Transcambio. Sí. Llega del country y estaban los chicos de la FIP en el living sirviendo, en su momento, whisky. En su momento whisky, domingo a la tarde. Sí, sí. Esperándolo al... Bueno, recuerdo un poco la expropiación de Repsol. ¿Te acordás que entraron al edificio y pidieron champán para brindar? Y Kicillof le comió la comida a Sebastián Eskenazi. Pobre. Sí, sí. ¿No? Bueno, era lo último que le quedaba por comer. Ya se había comido la empresa, ahora... Ni siquiera era él el plato de comida. Exacto. Se lo tenía que llevar comprando con dividendos. Bueno, respecto de eso que decís, es cierto que viene muy agresiva. Viste que ayer crearon una comisión que unifica todos los controles y las investigaciones que están haciendo sobre el sector privado, sobre facturación de exportaciones o al revés, de importación. Las cuevas. Una persona que está en esa comisión está diciendo que esto recién empieza. Es muy probable que el gobierno recurra políticamente, aisladamente, a presentaciones, a inspecciones. Recuerda la gran causa contra multinacionales que empezó en la aduana. En algunos casos el gobierno tiene razón. Entonces es probable que con esto alimente a la militancia que viene tragándose por ahí algunos sapos, sobre todo si hay que acordar con los holdouts, cosa que no está todavía definida, ¿no? Así es. Pero bueno, es probable que el gobierno apele a esta herramienta en los próximos meses. Tanto buitres internos, mientras arreglamos con los buitres externos. Que veo que no dice más buitres Capitanich, ha suprimido de su léxico. Yo creo que la ornitología. Si uno hace un search de la palabra buitre en los últimos 2 meses ha disminuido muchísimo. Básicamente porque no saben si hay que usarla, no hay que usarla. No creo que haya habido una indicación de Cristina, no hablen porque no sabemos qué vamos a hacer, pero como no saben qué va a hacer Cristina por las dudas, la han guardado por un tiempo. Exacto. ¿No? Después otro tema que está es el del bonus, ¿no? Que se está discutiendo. Hoy en la reunión de la OIA fue cada empresa hace lo que quiere, hace lo que puede. Quiere. Lo que puede, lo que quiere. Los ¿Quiénes van a pagar distintos. y quiénes no? Los metalúrgicos lo van a pagar. Dicen incluso que lo vienen pagando hace tiempo. Ellos tienen un financiamiento distinto, ¿no? Porque cada trabajador aporta a las cámaras empresariales como si fuera un sindicato. Tengo entendido que el sector de alguna pequeña y mediana empresa también lo va a pagar. Y después... Construcción, presumiblemente también. Bueno, y después hay... Fue el primero que lo pidió Gerardo Martínez. Están ligados al gobierno en otros momentos. Que no ahora anda empezó muy bien, la diferenciación. No anda muy bien el sector, les va a costar, me imagino, pero bueno. Ahora fíjate que hoy o ayer Kicillof dijo que
veía bien que lo pagaran. Había dicho que no antes. Capitanich había dicho que no, había Sí. tenido una pelea con Héctor Méndez, presidente de la UIA, justamente por este tema, porque Méndez había dicho que por ahí él estaba en condiciones de pagarlo, o alguien en la UIA. Entonces, lo que se decidió es, cada uno negocia por actividad con su sindicato y se verá qué es lo que pasa hacia adelante. ¿Cómo pensás que el empresariado está mirando la disputa política? Las candidaturas, todo esto que está pasando en la oposición. El empresariado, por un lado, quisiera que no hubiera un gobierno peronista, pero por otro lado sabe que se va a tener que recostar en un gobierno peronista. Me parece que ese es un poco Ellos saben que en un gobierno peronista es, por lo menos dadas las experiencias de los últimos años, tiene mayor gobernabilidad, si querés, entre comillas. Entonces, están tendiendo puentes hacia ese arco. Le genera desconfianza a Scioli, le genera desconfianza a Massa. Scioli, ¿por qué genera desconfianza? Porque no saben hasta qué punto... Es un luder. Exactamente, no saben hasta qué punto va a poder negociar con el kirchnerismo los lugares en las listas. Que eso es una pelea que le queda a Scioli para el año próximo, ¿no? Porque como tiene un círculo, no es que son 100 sciolistas, es un círculo pequeño, él dice, este es mi reducto y negocia todo lo demás. Y eso... Entrega todo lo demás, yo no creo que pelee entrega, nada. bueno, sí, ok. Es su filosofía de entender el problema, ya después lo recuperaré si estoy en el poder. Entonces ese un poco es el temor que puede llegar a haber en el sector privado, es decir, a ver si no es que... Ahora, ¿vos no ves que se esté cumpliendo la fantasía que tenía la presidenta el año pasado cuando perdió las PASO en la provincia de Buenos Aires, de que hay unos dueños de la pelota armando algo político? ¿Vos no ves creo que no, ningún sector del empresariado? No, creo que eso... Ni siquiera Brito y Bulgeroni detrás de Massa. Eso existe, pero no creo que haya una organización o una estrategia conjunta que en su momento se intentó, se ensayó, pero que fracasó. No creo que eso prospere. Están esperando un poco a lo que viene y adaptarse como han hecho siempre. Muy bien, Pancho. Muy interesante. Próximo bloque seguimos con los tweets, con el museo y con Carola. Enseguida volvemos. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Hacé valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Estamos en todo el país, por eso nuestro compromiso no tiene límites. Grupo OSDE. ¿Moscardelli tiene algún sueño recurrente? Ay, sí, tengo un sueño recurrente que es que me come un grupo de caníbales y después que me comen, el comentario es, qué rico que es este tipo. Moscardelli, ¿para qué ganar uno si puede ganar 4? ¿No le parece? Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la Provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la salud pública. Por eso, estamos consolidando una red de hospitales y centros de salud ahí donde estás vos. Porque nuestras maternidades públicas brindan el máximo cuidado a las mamás y sus bebés. Por eso, tenemos uno de los índices de mortalidad infantil y materna más bajo del país.
Porque somos solidarios. Por eso alcanzamos una de las mayores tasas de donantes de Argentina. Y porque contamos con un laboratorio público que produce medicamentos que se distribuyen en más de 7.000 centros de salud de todo el país. Nuestra provincia avanza porque todos somos parte. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Y estamos ahora en el Museo de la Década Ganada, incrementando su acervo. Esta vez vamos a incorporar al patrimonio del museo una tapa de página 12. Es una tapa referida al entonces cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco. El pasado me condena es el título y le escribió Horacio Verbitsky. ¿Por qué esta tapa? Porque si usted busca en el archivo digital de página 12 o googlea esta nota, ya no la va a encontrar. Dos notas referidas en términos muy severos al pasado de Bergoglio que publicó Verbitsky en página 12 ya no están. Y bueno, todo el mundo temió que fuera un caso de censura, pero el propio Verbitsky tranquilizó a sus lectores al menos, diciendo que fue él el que ha decidido sacar las notas estas de Google, de Internet. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, dice Verbitsky, periodistas europeos que están viniendo a la Argentina. No tenían internet. Se ve que no tienen internet en Europa. Sí. Vienen a la Argentina y quieren investigar a Bergoglio. Y él no les va a hacer el trabajo gratis, dijo. Él escribió las notas para él mismo, no para los lectores que puedan alimentarse con sus notas, y ahora se las lee él solo en un internet que debe tener en su casa. Sí. Bueno, esto es obviamente una broma. Vamos ahora entonces a poner la nota de Horacio Verbitsky junto con... Bueno, le tocó junto con los Superávit Gemelos. Y tal vez el propio Verbitsky esté dejando la década ganada, como le sigan censurando o tenga que seguir autocensurando notas por los arreglos que va realizando el gobierno en su último año. Nos contaba Pancho Olivera que también hay una nota de Verbitsky referida a YPF y una crítica un poco ácida que hizo durante el Mundial a una publicidad de YPF porque le parecía que tenía un tono un poco militar, y ya Pancho, por lo menos en internet, tampoco encuentra esa nota porque seguramente los periodistas europeos también quieren informarse sobre las publicidades de YPF y él no se las va a hacer gratis. No, páginas borradas. Páginas borradas. Vamos entonces a los tweets. Que la mayoría están referidos a este tema que ha causado mucha gracia, por supuesto. Han opacado hasta Franco Macri. A pesar que fuera un tema menor, hay mucha referencia a este caso de página 12. Julián Helén. Si sos una nota escrita por Verbitsky y tenés dudas sobre tu identidad... Gustavo Noriega, Gus Noriega, nos dice que ahora, a eliminar las páginas 12 de las hemerotecas del país, que ya llegan los periodistas europeos. Contesina 1. Horacio Verbitsky, cuando era chico, paraba la cartuchera y la carpeta para que su compañerito de banco no lo copie. Tenía compañerito europeo. Sí. Bueno, Marcelo Larraqui escribe para mí el tuit de la semana y nos dice: reiteramos, recen por él, un libro escrito por él, biografía reveladora de Bergoglio, está abierto a la consulta de la prensa europea. Es muy bueno. Y ahora un Nico Dujo, es un tuit de Nicolás Dujovne, conocido de la casa. Descuelgo de la web para la corona. ¿Qué va a ser el nombre del próximo libro de Verbitsky? Todo para la corona. Descuelgo para la corona. Muy bien. Vamos a tomarnos nuestro whisky. Carola. Buenas noches. Buenas. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Estuviste tomando sol el fin de semana que estás un poquito con color? Voy a invitar a Nico Repeto. Salute. Salute. Felicidades. Pancho, felicidades. Falta que bajen las chicas ahí del...
del ómnibus. Salud. Vamos a hablar también con el doctor Jadrowski, que hoy lo reeligieron en la Universidad de Itela por otros 4 años. ¿Hoy lo religieron o era la fiesta? Hoy era la fiesta. No, la fiesta ya fue. No, es hoy. ¿Hoy es? Está ocurriendo en este momento. ¿En este momento? Sí, en este momento. Está festejando la reelección. La reelección. Bueno, por el doctor Jadrowski, entonces. También. Sí. Aflojo con tomar, ¿viste? Brindo, pero no tomo porque si no, toma un poquito. Largate, Hoy a la mañana, este ciclo que tiene Clarín, Democracia y Desarrollo, ya tuvieron otros episodios del mismo ciclo en el Malva, exacto. Un episodio Democracia, Desarrollo y la injerencia de las telefónicas. No sé cuánta mención hubo de las telefónicas, pero bueno, ya conocemos el otro episodio que hubo del campo, ese que hubo con la famosa foto Scioli y Mañeto, ¿no? Que tuvo tanta cola. Bueno, esta lo toca Scioli de cerca o no, me dirán ustedes a ver qué dicen. El que estuvo presente hoy y que habló así con Filmina y todo, uno que se ha hecho famoso por esta frase: la gente interpreta mis silencios. Que es una frase de Scioli. Es una frase de Scioli, o no sabemos nunca qué es de Scioli y qué es de el que estuvo hoy a la mañana en el Malva, que fue Gustavo Marangoni. ¿Vos decís que Marangoni es el Chasman de Scioli? O el Chirolita, no, nunca se sabe. No sabemos si es el inconsciente de Scioli, Pepe Grillo. No, Pepe Grillo era más la conciencia moral, ¿no? de Pinocho. No me hagas ir por ese camino. ¿Por el del psicoanálisis, claro, decís? Por la conciencia moral de Scioli, porque terminamos en cualquier lado. Bueno, no vamos por ahí. Vamos por alguna de las... No es una competencia de oxímorons. No. Entonces, ¿qué hizo Marangoni? ¿Qué hizo Marangoni? Tuvo algunas frases que provocaron un poco la risa de los presentes, entre los cuales obviamente había cúpula del Grupo Clarín, miembros de la oposición, empresarios, ¿no? Y ahí estaba él, y una de las frases que dijo es un dato que Marangoni, que es su presencia ahí ya habla, ¿no? Del círculo más estrecho de Scioli, vaya a la convención de Clarín. Sí. Y no acompañado por Otavis, Larroque y No Guadalpedro. No lo llevó. Y con Mañeto en las primeras filas. Y con Mañeto ahí, claro. Sí. Evento de Clarín, ¿no? Sí. Bueno, una de sus frases así que provocó risa y simpatía entre el público tuvo que ver con esta. Una frase era: la Argentina tiene que dejar el oportunismo y buscar las oportunidades, dejar de ser Argenzuela y convertirse en Argenlandia. Y bueno, es que Sapsay dejó la vara muy alta en Mar del Plata. Entonces. Así que eso era a nivel industrial la propuesta. O sea, crítica a Venezuela de quien sería el cerebro de Scioli. Esa es la noticia. Sí. Delante de Mañeto. delante de Mañeto, hablando de que la Argentina tiene... Te la estás buscando, Marangoni. No decía Disneylandia, se refería a Finlandia, ¿no? Se refería a Finlandia, a desarrollo industrial, usando, ¿no? los recursos propios. Botnia, dice. Y por otro lado tuvo otra que también provocó un poco la risa entre los presentes, que dijo: la Argentina de ahora en más, cuando se trata de industria, tiene que ir por todo. Y él mismo no se disculpó, pero hizo algún chiste como... Casi tomándole el pelo a la presidenta. En este no, escenario... pero además, después de decir eso, hay que decirlo así. Hay que hacer el movimiento de labios. La mímica. Sin mímica no vale. Sin mímica no va. Pero hubo bastantes risas entre los presentes. Fue un momento así jocoso, ¿no? La gente disfrutó de sus dichos. Así que ahí lo tuvimos a Marangoni, uno de los... Esto fue hoy. Hoy a la mañana, a las 9 de la mañana. Vamos a ver qué cobertura tenemos mañana en Clarín y en Página 12, ¿no? De los dichos de Marangoni. Sí, no sé si los periodistas europeos merecerán informarse sobre lo que dijo Marangoni. Pregunten y yo les cuento. Sí. También, bueno, otro que habla también Scioli tiene otra vocero bastante más responsable, que es Karina, más responsable que las mujeres que eligen otros políticos para hablar. ¿Viste? Karina ya está entrenada, muy profesional, tiene más años en el asunto, ¿no? Y cuando le preguntan si Cristina va a apoyar a Daniel, dice que ella cree que sí, porque Cristina quiere lo mejor para los argentinos. Así que... ¿Vos sabés que Karina está diciendo entre empresarios que vamos a arreglar con los holdouts, por ejemplo? Tiene esa... Karina, más vocera de lo que pensé. Anotá. Tendría que decirlo con el color también. Ponerse un vestidito negro y decir: Daniel se eligió. Perdón, en el sciolismo dicen Karina no dice nada que no
haya escuchado en un centro. No, que no le diga a Scioli andá y decide. Scioli en eso es súper disciplinada. En el mes de junio también Scioli decía que íbamos a arreglar con los holdouts. Él Básicamente, necesita que se arregle porque se lo dice a sí mismo también, digamos. Si no hay un arreglo con los holdouts, Scioli va a tener problemas. Ya lanzó los lentes Naranjas. naranja que dice DS acá, ¿no? yo hoy propongo que DS. para el bolillero, además hoy ¿Qué? podríamos, en homenaje a los datos de empleo que dio hoy el INDEC, en vez de tirar el bolillero, podríamos elegir directamente la frase que nos A guste. dedo. A dedo. A dedo. Sí, a dedo. Vamos a elegirla a dedo hoy. ¿Pero tenías Igual- algo más, Carola? Tengo algo más, pero ya me dicen bolillero. ¿Te están así echando? que, sí, que les iba a contar. ¿Qué era? De Agustina Camfer yéndose a la India Contá, a meditar. No, contá. Mientras doy vuelta al Hacemos a dedo el Hoy es a dedo el bolillero y bolillero. nos contás de Agustina Hacemos Campo. al dedo que No le se lo gustó gastamos a más. Zanini, dale. Agustina se va, en enero ya afirmó que se va a la India a meditar un poco. Se va de camping. Meditation camping. Se va, sí, porque, bueno, debe estar bastante estresada con toda esta situación. Después, aparte, todas estas cosas que se anduvieron diciendo por ahí, ¿no? Estos nombres que anduvieron dando vueltas con respecto a allegados a Vudú y la compra de esta casa en Bueno, San que la compró Telmo. hace como 2 años, sí. Sí. ¿Ese es el restaurante Aldos? No. No, era la casa de Helf. No, ¿por qué hablan también los restaurantes Aldos? No sé. Bueno, puede ser, no sé. Le atribuyen todo. Sí, pero los mal hablados. O sea, yo no tengo idea. Pésimamente hablado. Pésimamente Sí. hablado. Pero bueno, Ella eso- que eso se fue a vivir ahí. Y está... ¿Ocupa? Ocupa por Kempfer con K. O sea, sí. en el Camfer. reparto, a la anterior, va mejorando la situación de las mujeres de Vudú, porque la anterior está peleando por la mitad de un auto 92. Después la Y siguiente esta se llevó una casa que costó $1 millón. le hubiera entregado el Médano. Medanito se llama. Le hubiera la casa, entregado el ¿eh? Médano. Medanito se llama. Bueno, Medanitos. Ahora sí, a dedo. el a enemigo dedo. de la semana. A dedo. Bueno, a ver, Dale. uno cada uno. Dale. Carlos, uno. Vos tenés que decir una coordenada. Facciones. Facciones. Es decir, el 6. El 6. Facciones. Pancho. Neoliberales. A ver, Nico piensa. A ver qué quiere. Antidemocráticas. Facciones neoliberales antidemocráticas, el enemigo de la semana, Así señores. Y a dedo. A dedo. A dedo. Como le gusta a la doctora. Bueno. Brindamos y nos Brindamos. vemos el martes que viene. Y hasta el martes. Muy buena semana para todos. Y feliz cumpleaños para Vudú, que cumple mañana. Bueno, Ay, Amado. este tema es para él. It is your wings that make you beautiful, and I could make you fly away, but I could never make you stay. You said you were in love with me, both of us know that that's impossible, and I could make you rue the day, but I could never make you stay. Not for all the tea in China, not if I could sing like a bird, not for all North Carolina, not for all my little words, not if I could write for you the sweetest song you've ever heard. It doesn't matter what I'll do, not for all my little words. Now that you've made me want to die, you tell me that you're unboyfriendable, and I could make you pay in pain, but I could never make you stay. Not for all the tea in China,